Estamos estudiando Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 hasta el 14, y estamos viendo allí nuestro papel como padres en la enseñanza que Dios nos ha llamado a que tengamos, a que dirijamos a nuestros hijos. Estamos viendo aquí Deuteronomio capítulo 4, vamos a ir al versículo 9 y 10, y luego vamos a saltar al versículo 13. Leo: Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. Versículo 7. Y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Como pueden notar, hermanos, nosotros hemos estado viendo cómo este capítulo de Deuteronomio nos exhorta a nosotros a guardar los estatutos y decretos en nuestro corazón, a no olvidar los mandamientos del Señor. Pero también nos recuerda que estuvimos delante de Dios en un pacto. Dios nos ha llamado a un pacto, a que hagamos un convenio con Él. Somos el pueblo del pacto, el pueblo del convenio, como dice el versículo número 13. Versículo número 13. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. Y en ese versículo 13 nos recuerda a nosotros que somos parte de un pueblo llamado, elegido, pero también con el cual Dios contrajo un pacto. Y tenemos que guardar ese pacto, velar por ese pacto. Y aquí nosotros encontramos que Dios llama al pueblo a reunirlo delante de Él y hace un pacto con el pueblo y le enseña, versículo 13, sus mandamientos, sus estatutos, todo aquello que ordenó. Versículo 14. Moisés les enseñó todo lo que Dios les estaba ordenando. Y sobre esas ordenanzas ellos tenían que trabajar. Israel tenía que aprenderlo, tenía que practicarlo, tenía que guardarlo, pero también tenía que enseñarlo a sus hijos. Como dice el versículo 10, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Entonces veíamos en la escuela dominical pasada que ese es el llamado de nosotros como padres. Dios nos llama como padres, como abuelos, a enseñar a nuestros hijos el nuevo pacto, a enseñar a nuestros hijos los mandamientos del Señor. Al nosotros venir a Cristo como Señor y Salvador, al arrepentirnos de nuestros pecados, estamos llamados a cumplir ese pacto, a obedecer los mandamientos, no como un medio de salvación, porque nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Ahora somos el pueblo del pacto
y nos mantenemos en ese pacto guardando los mandamientos del Señor, aprendiendo a vivir delante de Él en santidad y en el temor a Dios. Y ese es nuestro llamado. Veíamos la semana pasada que en ese pacto Dios llama a su pueblo a reunirse públicamente. Y por eso Dios nos llama a nosotros a que también nos reunamos como iglesia públicamente. Y por lo tanto que enseñemos esto a nuestros hijos y que también nosotros lo practiquemos. Por eso Dios apartó un día de reposo para que nosotros adoremos al Señor en ese día. Se le llamó día de reposo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto, obrado por Cristo en su sangre y en su cuerpo, en ese momento de la cena del Señor, Él estableció un nuevo pacto en Él. A partir de ese día y a partir de su resurrección, la iglesia celebra el nuevo pacto el domingo, el día del Señor. Y así la iglesia lo llamó. Ya estudiamos eso en otros pasajes en el Nuevo Testamento, donde la iglesia comenzó a llamarle al día de reposo el día del Señor, donde se reunían el día del Señor, el domingo, para celebrar la venida del Espíritu Santo, para celebrar que ahora somos una nueva creación, no la antigua creación, sino la nueva creación en Cristo, para celebrar que ahora tenemos un pacto en la sangre, en el cuerpo de Cristo mismo, un pacto amparado en Dios, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad. Y veíamos que Dios nos llama a nosotros congregarnos y de esa manera promover la adoración en nuestra familia. Promovemos la adoración trayendo a nuestros hijos a la adoración pública. Promovemos que nuestros hijos aprendan a amar a Dios. ¿Cómo? Reuniéndolo con nosotros en la adoración a Dios. Promovemos que nuestros hijos aprendan a adorar a Dios a través de la alabanza, alabando a Dios con ellos aquí en el culto público. Promovemos la lectura de la palabra de Dios, trayéndolos aquí, porque aquí se lee la lectura de la palabra de Dios. Aquí se predica la palabra de Dios. Aquí se trae el diezmo al Señor. Es decir, hay tantos elementos que son parte de la adoración a Dios, que cuando nosotros nos reunimos aquí y traemos nuestros niños, a nuestros ancianos, a toda la familia, la traemos aquí, lo estamos haciendo parte de ese pacto, lo estamos haciendo parte del conocimiento de la palabra, lo estamos haciendo entender el por qué hacemos las cosas. Ah, papi, ya yo sé por qué que tú cantas, porque la iglesia cantan a Dios. Y yo sé por qué tú lees la palabra, porque Dios manda que se lea la palabra en su casa y también tú la lees aquí. Y de esa manera, amados hermanos, nosotros modelamos y enseñamos a nuestra familia a adorar a Dios. Nosotros le modelamos eso aquí. Por eso, amado hermano, es tan importante que usted, cuando viene con sus hijos, se sienta al lado de ellos. Sus hijos tienen que estar al lado suyo para que aprendan a adorar. Ellos aprenderán por la enseñanza que aquí se transmite domingo tras domingo, pero también por su ejemplo. Por su ejemplo. Mami, ¿por qué tú lees la Biblia en la casa? Ah, ¿qué aprendimos en la iglesia? ¿Qué aprendimos en la enseñanza del día del Señor? Que leemos las Escrituras porque Dios nos manda a leerlas. Leemos las Escrituras para también nuestra consolación. Leemos las Escrituras para nosotros conocer a Dios. Leemos las Escrituras para nosotros saber qué pide Dios de nosotros, para saber cómo debemos de vivir. Pero todo eso se enseña en la adoración a Dios. ¿Por qué nosotros cantamos alabanza al Señor? ¿Por qué nosotros predicamos la palabra de Dios? Eso se enseña domingo tras domingo. Y cuando nosotros traemos a nuestros hijos y los sentamos alrededor nuestro, al lado nuestro, y cantamos con ellos,
y los animamos, vamos a cantar, ahora estamos leyendo la Biblia, abra su Biblia en el texto. Eso para nuestros niños es una enseñanza por ejemplo. Usted está haciendo su ejemplo a seguir. Usted está haciendo su líder, su pastor, su guía. Y sus niños van a cantar comúnmente como usted canta. Su niño va a leer la Biblia si usted la lee. Su niño va a adorar a Dios si usted adora a Dios. Y el niño debe de entender, amado hermano, que el centro de su vida y de su adoración es Dios. Para que él comience a comprender que no es la televisión, no son los regalos, no son ellos el centro del mundo. Y nosotros se lo modelamos a nuestros niños. Mientras están pequeños, nosotros estamos detrás de ellos para que no se caigan, para que no les pase esto, no les pase aquello y lo otro, para que se alimenten bien. Pero cuando ya están grandecitos, ya usted no anda detrás de su niño, es al revés. Usted le dice a su hijo qué hacer. Vaya, haga tal cosa, vamos a hacer tal cosa, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Porque va cambiando de edad y así de comprensión. Y así usted lo va instruyendo. Y de esa manera el niño va entendiendo la vida normal. No es normal que un padre esté detrás de un niño de 10 años y 12 años. Como si él fuera el muchacho y el niño el adulto. Lo correcto es que el niño esté detrás de su padre, de su madre, aprendiendo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo, la palabra de Dios. En conclusión, lo que agrada a Dios. Son los hijos que siguen a los padres, no al revés. No al revés. Estamos en una sociedad, amados hermanos, donde los padres tienen que hacer lo que los niños quieren, en todos los sentidos de la palabra. Estamos en una sociedad donde el niño es el centro del mundo, hasta tal punto que han hecho leyes donde los niños pueden llamar a la policía si su papá les regaña o le disciplina. ¿Y qué dice eso? Que ya no es el padre quien tiene el control de sus hijos, ahora es el Estado. Le quitan el control al padre, pero lo tiene el Estado, el gobierno. Es eso lo que está sucediendo en el día de hoy. Y los padres no se percatan de eso, piensan que es libertad. No, eso no es libertad. No es el Estado. Dios dice en su palabra que es el padre y la madre que están llamados a instruir a sus hijos. No es el Estado, ni americano, ni hondureño, ni dominicano, ni ningún otro. Son los padres que tienen que transmitir su fe a sus hijos. Y amados hermanos, eso es lo que procuramos entender, que usted entienda. Usted tiene que entender eso y tener el control de su hogar. No lo que diga la vecina, no lo que diga la televisión, no lo que digan los supuestos profesionales de la conducta, los supuestos profesionales del saber. Porque ahora usted lo va a encontrar por televisión, que ahora ponen a un hombre con una corbata y con una batica blanca o con un saco, y ya eso le dice a los padres lo que deben hacer con sus hijos, hasta cómo alimentarlos, hasta cómo educarlos, todo. El Estado quiere tener un control en todos los sentidos y va a usar esos supuestos profesionales, amados hermanos. Y el Estado tiene su lugar. Dios estableció las autoridades, el Estado. Dios estableció el gobierno para el bien de la comunidad, pero tiene un límite. Tiene un límite establecido por Dios. Por lo tanto, amado hermano, recuerde eso. Es a usted a que Dios llama a instruir, disciplinar, enseñar, guiar a sus hijos. Usted debe ser el ejemplo de sus hijos. No la vecina, no la televisión, no el cine, no las amiguitas, no los compañeros, no la prima, no la tía, no la abuela.
usted, papá y mamá, es el responsable. Veamos, hermanos, entonces, en segundo lugar, que además de la adoración pública, nosotros vamos a seguir influyendo a nuestros hijos en la adoración privada, a lo que comúnmente también se le llama el devocional familiar. Esa es la adoración de la familia, la adoración familiar. En la adoración familiar, Dios lo llama a usted en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, si me acompaña allí, por favor. Deuteronomio 4, 5. Nos dice la palabra: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Miren lo que va a decir las naciones cuando nos ven a nosotros criar nuestros hijos. Esto es un pueblo sabio e inteligente. Miren a sus hijos, miren a sus mujeres, miren a sus hombres cómo andan. Andan con una misma ley, con un mismo estatuto, un mismo mandamiento. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación, versículo 8, grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos. Nuestra sabiduría es conocer a Dios, es entender su palabra y aplicarla. Cuando la gente nos vea viviendo, aplicando la palabra de Dios, va a decir: ese es un pueblo sabio e inteligente, diferente. Sus bienes no lo dan a las pulperías, a las botellas de alcohol. Sus bienes no lo dan a los juegos. Sus riquezas, sus bienes de su trabajo, no se lo dan a los juegos de azar. ¿Cómo se llama el juego de azar? A la loto, a la diaria. No se la dan. No pierden su dinero en vicios. Invierten su dinero en su familia, en su negocio, en su casa, y les va bien. Es un pueblo sabio, un pueblo prudente, son inteligentes. Así va a pensar el mundo cuando nos ve aplicar la palabra de Dios. Y Dios nos llama a vivir piadosamente en nuestros hogares. Este mandamiento fue directo a las personas, para que cada persona guardara eso en su propio hogar. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis. La forma de promover la piedad familiar en el hogar es a través de un hombre y de una mujer que conocen la palabra de Dios y que practican la palabra de Dios. Es decir, obedecen a Dios en su propia casa. Esa es la forma. El hombre como cabeza debe ejercer un liderazgo. La mujer debe ejercer liderazgo en su matrimonio, en su crianza con sus hijos. Ambos están juntos. Sin embargo, el hombre es cabeza en el hogar y la mujer la ayuda idónea. Pero ambos están juntos, trabajando, dirigiendo a sus hijos. El hombre debe de estar dirigiendo el devocional, guiando a sus hijos, a su esposa, en la lectura de la palabra, en la oración, en las alabanzas. Están todos juntos, pero hay un líder, hay una cabeza, y ese es el hombre.
Y cuando el hombre practica la piedad, la oración, la palabra de Dios, la alabanza, él debe de guiar a su familia en esto. La mujer también es un líder en su hogar. No está por encima del hombre. Está en autoridad por debajo de su esposo. Pero es un líder en su hogar. Cuando su esposo no está, en esa casa se hace devocional, se lee la palabra, se ora, porque hay una mujer ahí que sirve a Dios y que ama a Dios. Y está enseñando a sus hijos el temor a Dios. Ambos están trabajando en conjunto, en equipo. Y no hay una lucha de poder allí. La mujer es ayuda idónea de su esposo y el hombre es cabeza en su hogar. No hay una lucha de poder. Génesis 18, 19. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hablando Dios de Abraham, no de Sara, sino de Abraham. Y dice Dios de Abraham, yo sé que le va a mandar a sus hijos. Le va a dar órdenes a sus hijos y a su casa, es decir, a toda la estructura de su hogar, a su esposa, a todos los que están allí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, es decir, guardando los mandamientos, guardando la palabra de Dios, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que habrá hablado acerca de él. Miren, amados hermanos, cómo Dios espera que los hombres de Dios, las cabezas en los hogares, sean hombres piadosos que instruyan a su esposa, a sus hijos, con la palabra de Dios. Dios espera que tanto el hombre piadoso como la mujer piadosa, ambos juntos, estén instruyendo a sus hijos en la palabra de Dios, en los estatutos de Dios. ¿Para qué? Para que haga venir sobre ellos lo que Dios ha dicho, su pacto, para que Dios cumpla su pacto sobre ellos. Nos dice un siervo de Dios llamado Arthur Pink, Abraham usaría su autoridad recibida por Dios como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Abraham, como cada hombre en su hogar y como cada mujer debe hacerlo en su hogar, movería a sus hijos a leer las Escrituras, movería a sus hijos a orar, movería a sus hijos a reunirse para alabar a Dios. Eso es un hombre piadoso. Eso es una mujer piadosa. Estamos en día en que hay hombres y mujeres casados, pero también donde hay familias donde hay un solo padre, ya sea una mujer o ya sea un hombre. Hay un solo. Pero el hombre piadoso, la mujer piadosa, cuando son pareja, estarán trabajando juntos para leer la palabra de Dios, para orar, para meditar en la palabra, en algo como lo llamado la devoción familiar, la adoración familiar. Así como nos reunimos aquí domingo tras domingo para adorar a Dios, también en los hogares, cada familia debe de reunirse, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde o ya sea en la noche, pero debe reunirse juntos para orar, para alabar al Señor con un himno, para leer las Escrituras. Debe de hacerlo de alguna manera. Debe de reunirse en alguno de esos horarios, el que más le pueda convenir por su situación familiar. Hay padres que trabajan todo el día desde muy temprano y llegan de noche. Bueno, pues entonces ese es el horario para usted bañarse, cenar. Ok, vamos a tener el devocional. Vamos a orar juntos. Vamos a reunirnos. Vengan los niños. Deja al esposo lo que está haciendo. Los muchachos dejen lo que están haciendo. Vengan para acá. Vamos a leer la palabra o vamos a orar. El devocional es responsabilidad nuestra,
tanto del hombre como de la mujer. Porque es la manera en que nosotros vamos a estar modelando a nuestros hijos lo que es la piedad, lo que es el temor a Dios, lo que es la alabanza a Dios. Queridos hermanos, a veces nuestros niños no saben cantar, muy sencillo, porque papá y mamá no saben cantar. No saben cantar o no cantan. Entonces, ¿cómo eso se soluciona? Yo necesito un guinario, présteme un guinario, vamos a comprar un guinario y vamos a conseguir la música, vamos a cantar. Es así. Usted busca un guinario prestado, pide un guinario, compra un guinario. Yo quiero que en mi casa cantemos las alabanzas del Señor. Tenemos que aprendernos las alabanzas del Señor. No puede ser que estemos callados en la alabanza y la adoración a Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Haciéndolo en nuestras casas. ¿Cómo cantarán nuestros niños pequeños alabanza al Señor? O si escuchan a sus padres cantar al Señor. ¿Es así? Así cantarán las alabanzas al Señor o las alabanzas del mundo y la música del mundo, dependiendo de lo que ellos escuchen en sus casas. Eso es lo que va a suceder. Los abuelos, las abuelas que están allí, deben de procurar que haya adoración en su casa. Si tus hijos no son cristianos, toma a tus nietos, toma a tus hijos, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Busca oportunidad para llevar la palabra, para orar, para alabar a Dios con tus nietos, con tus hijos. Busca oportunidades. Enséñales el camino de Dios. ¿Es usted un negociante? ¿Es usted un empresario? ¿Es un empleado? ¿Es dueño? ¿Trabaja lejos, cerca? Hay muchas circunstancias en la vida. Algunos trabajan muy lejos. Algunos trabajan muy tarde. Otros trabajan muy temprano. Otros trabajan más tarde. Hay diferentes circunstancias. Hay familias diferentes, con su vida familiar de manera diferente. Eso es así. Ahora, hay un mandamiento para todo el mundo. A que nosotros le enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios. ¿Cómo? A través de las alabanzas, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación, pensar en lo que enseña la palabra, a través de todos estos medios, a través del culto público al cual venimos cada domingo. Y estamos añadiendo ahora el culto familiar. Necesitamos tener un culto familiar donde cada día nos reunimos a alabar al Señor. No permitamos que nuestra posición, nuestros deberes, nuestras urgencias, nuestras necesidades nos distraigan. No lo permitamos. No permitamos que nuestras muchas cosas nos quiten dirigir a nuestra familia en la oración. No lo permitamos. No permitamos, amados hermanos. Busquemos la bendición del Señor. Si Dios va a bendecir un hogar, porque allí se ora, que sea el tuyo. Que sea el tuyo. Si Dios va a derramar su espíritu con salvación sobre algunos hijos, que sean sobre tus hijos, porque tú oras con ellos, porque tú lees la palabra con ellos. Que sean tus nietos los que reciban la bendición de Dios, porque tú estás allí, tú eres una lámpara, tú eres luz. No que ya tan chiquito. ¿Acaso nos dice la palabra que a Timoteo le enseñaron desde pequeño la palabra, su abuela Loida y su mamá? Fue su abuela piadosa que le enseñó a Timoteo, un pastor, siervo de Dios, misionero, junto con Pablo. Fue Loida su abuela y su mamá, porque su papá era un impío, pero su mamá y su abuela eran dos mujeres piadosas. Y qué bendición que este hombre luego fue usado por el mismo apóstol Pablo para predicar la palabra y fue un pastor
¿Quién lo iba a decir? ¿Gracias a quién? A su madre y a su abuela. A que tomaron la responsabilidad que Dios le había dado de instruir a su hijo en el temor a Dios. Y ese muchacho no se perdió en el mundo. No fue por el pastor. No fue por el pastor, ni por la iglesia. Fue por su mamá y su abuela. Y hace muchos ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres piadosos que por sus padres llegaron a ser hombres y mujeres de temor a Dios. Pero también hay muchos malos ejemplos en las Escrituras de que por sus padres nunca conocieron a Dios. Queridos hermanos, que Dios nos conceda poder guiar a nuestros hijos en su temor. Una familia sin oración es como una casa sin techo. Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a la tormenta y a la lluvia. Ayer estaba lloviendo. Imagínese usted que no había techo mientras usted estaba acostado, usted y sus hijos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubieran amanecido? Enfermos. Eso va a suceder, o ya está sucediendo en la vida de una familia donde no se ora. Donde no se ora. ¿Usted cree que Satanás está durmiendo mientras usted duerme? No, él no está durmiendo. Él no toma siesta. ¿Usted no cree que él está buscando cómo destruir su hogar? ¿Y quién será el atalaya que estará defendiendo su hogar? Dios dice que son los padres los atalayas. Dios dice que es usted, su mamá, su papá, su abuela, el atalaya de sus hijos. Si ellos mueren sin conocer a Dios, usted como atalaya no ha hecho su trabajo. Y Dios va a demandar la sangre de sus hijos, de usted, de sobre su cabeza. No que yo estaba muy ocupado y mi mujer no hacía nada. Usted como hombre es la cabeza en el hogar. Es usted el responsable de que se ore, se lea la Biblia en su hogar, ejerza su ministerio como cabeza, como pastor, como líder, como profeta, como sacerdote. Y usted como madre no puede excusarse diciendo, no porque mi esposo no hace nada. Usted como madre es responsable delante de Dios de que en su casa se ore, de que en su casa se lea la palabra de Dios. Porque ¿quién quiere la bendición del Señor? No es usted. Sobre sus hijos. Imagínense, amado hermano, cuando un hombre y una mujer juntos trabajan para que haya adoración. Juntos, trabajando como un equipo para servir a Dios y adorar a Dios. Hay momentos en que los niños se ponen rebeldes. ¿Para dónde van a correr? Porque para donde mami hay adoración y para donde papi hay adoración, bueno, hay que adorar obligado. Hay que adorar obligado. Hay que buscar al Señor. Hay que escuchar la palabra de Dios. Porque papi y mami están trabajando juntos para que allí se ore, para que allí se lea la palabra. No podemos excusarnos. No que mi esposa, no que mi esposo. Hermano, no nos podemos excusar. No hay excusa delante de Dios. Ambos son responsables. Y cuando una mujer es soltera, usted es responsable. No el papá que está en México, Estados Unidos, donde la mamá, donde la tía, que él se fue y no dejó. Allá él dará cuenta por su pecado. Pero usted dará cuenta también por esos muchachos. No, que yo no tengo control. Pues mire, ponga control. Ponga control en su hogar. Establezca el orden. Se acabaron los muñequitos y la película y todo a las 8, a las 7, a las 9, a la hora que usted determine hacerlo. Se acabó. Cepíllese, arréglese para acostarse y vamos a orar. Vamos a leer un momentico las Escrituras. Usted tiene que poner en orden su hogar para que Dios allí en su casa envíe, en medio de 2 o 3 que están reunidos allí, bendición y vida eterna. ¿O usted no quiere la bendición para sus hijos? Pero va a costar, amado hermano.
un esfuercito, organizarse, ayudarse. Esto es un trabajo en equipo, no podemos estar divididos. Tenemos que ponernos de acuerdo y hablar y organizar. Y cuando no funcione un horario, buscar otro horario. La familia debe de estar trabajando en el devocional familiar. El padre en el hogar debe de procurar influir, comunicar la piedad a través del devocional familiar. Él mismo, el padre, debe de orar. Él mismo, el padre, hablando del hombre, debe de leer las escrituras. Y en el devocional familiar no podemos hacer un culto como la iglesia. No. El devocional debe ser algo sencillo, algo fácil, algo que los niños puedan entender. Ya sea si usted es soltera, una madre que no está con su esposo en su casa, usted debe sentarse con sus hijos, leer las escrituras, aunque sea una lectura breve, y orar. Y de esa manera pedir el cuidado del Señor mientras duermen, el cuidado del Señor para el día siguiente, y pedirle a Dios por las cosas que son necesarias. Preguntarle a sus niños, ¿por qué te gustaría orar? Yo quiero orar por mi muñeca, quiero orar por mi perrito. Hay niños que salen con cosas de niños, pero precisamente eso es lo que queremos, que ellos se involucren. Y también tenemos que involucrarlos a ellos orando. Bien, Angelito, usted va a orar ahora. Usted va a orar por mami. Ore, Angelito. Bien, Ebenezer, usted va a orar por sus hermanos y por su papá y su mamá. Ore, Ebenezer. Bien, Aniel. Y así cada niño puede orar. Porque es un tiempo de devoción familiar. Devoción, piedad familiar. Eso es lo que estamos promoviendo. Animando la piedad familiar. No tiene que ser un texto de un capítulo. Puede ser un versículo, 2 versículos. El texto que nos estamos memorizando en Efesios capítulo 6, versículo 1. Aprovechar ahí el devocional. Ven, todo el mundo se va a aprender ese versículo. Como yo no lo tengo que aprender, todo el mundo se lo va a aprender aquí ahora. Y aprovechar el versículo y aprendérselo en el devocional familiar. Vamos a repetir. Repitan después de mí. Y usted lo lee y los niños lo repiten. Y lo repiten varias veces. Bien, vamos a orar ahora para finalizar. El devocional puede tener diferentes formas. Podemos cantar una alabanza, varias alabanzas, orar. Podemos leer las escrituras, orar, cantar, como usted lo entienda mejor de acuerdo a la edad de sus niños. Porque tenemos lo que tienen niños pequeños, tiene que ser sensible a los niños. De acuerdo a la edad, hacemos el tiempo del niño. Comúnmente, un niño de 1 año, 2 años, no dura más de 30 segundos con atención. 30 segundos. Y a veces menos. Un niño de 2 años ya tiene que ir avanzando en prestar atención, pero dura poquito también. Cuidado si 30 segundos, 1 minuto. Pero un niño de 5 años, un niño de 10 años, un niño de 12 años, ya tiene más capacidad para prestar atención. Y para estar atento. Y para participar. Entonces nosotros tenemos que motivarlos en el devocional a cantar. Bien, vamos a aprendernos tal himno. El himno número 1, el himno número 2, celebremos su gloria. Aquí traje el himnario, aquí lo traje escrito y usted trajo la pista. Vamos a cantarlo, la buscamos en tal sitio, en YouTube y la ponemos ahí. Todo el mundo cantando, todo el mundo cantando. Vamos, Ángel, a cantar. Vamos, Génesis, a cantar. Todo el mundo cantando aquí, vamos. Y papi dirigiendo el himno y cantando. Y de esa manera la niña, el niño se aprende el himno. Hermano, hay niños de 2 años, de 3 años, que se saben todo el diálogo, todo lo que dicen los muñequitos, hasta la forma como lo dicen. Hablan como los muñequitos, porque su mamá y su papá lo han entrenado a estar delante de una televisión por horas, horas y horas. Ellos pueden, tienen capacidad. Hay niños que aprenden a decir mala palabra. Mire,
Y él la repiten y la dicen de una manera sorprendentemente triste. Porque la han escuchado un pariente, un familiar. Pero, amado hermano, esa capacidad úselo para lo bueno. Úselo, son inteligentes. No deje que esa mente esté vaga. Una mente vaga es un peligro. Un niño que no tiene nada que hacer, eso es un peligro para él mismo. Entonces, aproveche la oportunidad del devocional. Uno, ubique una hora. Primero, busque una hora en la que puedan hacerlo. Si usted sale muy temprano, busque una hora. Llegue temprano, en la tarde, en la noche, un devocional breve. Si usted es de los que sale tarde, qué sé yo, a las 10 de la mañana, porque su trabajo es entra un poquito más tarde, puede hacer el devocional más temprano, hágalo temprano. Si usted llega a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, haga su devocional temprano. No tiene que ser en el momento en que todo el mundo está durmiendo. Lamentablemente mucha gente tiene el mal hábito de hacer devocional a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, cuando ya los niños están cansados y durmiéndose, o molestos ya porque ya están cansados. Entonces, amado hermano, debe ejercitar, promover la piedad en su casa como se promueve aquí en la iglesia. Y hágalo de forma amable, de forma tierna, de forma viva, de forma agradable, en forma de historia. Cuente las historias de las Escrituras con viveza. Explíquele a sus niños pequeños las historias de las Escrituras. Empápelo con la Biblia. Dele Biblia. La delincuencia surge y aumenta del descuido de padres que no instruyen a sus hijos. Es por ahí que empieza la delincuencia. Tú no le hablas a tu hija, pero hay un muchacho en la calle que se le habla. Entonces, niñas que se van a los 14 años y ya están embarazadas a los 14 años, a los 15 años, a los 13 años, porque sus papás y su mamá no la instruyen, pero un delincuente en la calle se le instruye para lo malo. Tal vez no es un delincuente, es un muchacho de buena familia, pero no es él, es usted, que debe enseñar a su hija lo que es ser una mujer cristiana, aunque ella no sea cristiana. Yo no soy cristiana, no importa, usted va a aprender a hacer lo que es bueno. Porque lo malo, miren, no hay que enseñárselo, sale de su propio corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, amado hermano, amada hermana, instruya a su varoncito. Siéntelo ahí. Instrúyelo en la palabra de Dios. Porque si no lo hace usted, lo va a hacer un marero en la calle. Lo va a hacer un tigre en la calle. Y hay muchos niños que son usados como mula para transportar alcohol, transportar droga, transportar diferentes cosas. ¿Dónde están los padres de esos muchachos? ¿Dónde están? Porque la pregunta es esa. Eso es un niño y de seguro que tiene papá y mamá, o por lo menos tiene una mamá responsable, o un papá responsable. ¿Dónde están esos padres? Entonces nosotros tenemos que visualizar eso. Nosotros tenemos que guiar con amor, con sabiduría, con paciencia a nuestros hijos, con la palabra, enseñándosela poco a poco y modelando eso en nuestras propias casas. No es responsabilidad exclusivamente del hombre, es responsabilidad de la mujer. Ambos están unidos en este trabajo de piedad. Por eso, y añado esta pequeña nota, todo hombre y toda mujer cristiano tiene que casarse con un hombre, una mujer cristiana. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que buscar a otro creyente. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? La Biblia pregunta. ¿Cómo una mujer cristiana se va a casar con un impío? No están de acuerdo en lo que creen, no están de acuerdo en lo que hacen, no tienen la misma fe. El padre de uno es Dios y el padre del otro es el diablo.
Uno sirve la luz, el otro las tinieblas. Hermano, no cedamos al desespero, al temor. Cásese con un hombre piadoso, cristiano, que sea entonces el modelo de padre que usted quiere para sus hijos. Y ese hombre cristiano debe tener también requisitos, porque yo soy cristiano. Ah, sí, mucha gente dice que es cristiano, la boca para afuera. Pero hay que verlo en el ejemplo. Por eso un consejo que yo siempre le doy a mis hermanos, antes de usted contraer matrimonio o noviazgo con un hombre o con una mujer, tráigalo aquí para yo hablar con él. Yo quiero saber si ese hombre es cristiano. Tráigalo aquí. Ay, que yo quiero conocerte. Ah, sí, el pastor mío también te quiere conocer. Dígaselo así. Ay, que yo me gustaría visitarte después que tú hables con mi pastor. Ay, que yo quiero visitarte de vez en cuando. ¿Qué tú crees? Desde que tú hables con el pastor hablamos de eso. Depende de lo que el pastor te diga. Porque algunos necesitan ser evaluados. Yo creo que todos necesitan ser evaluados. Y nosotros queremos que usted sea una mujer y un hombre feliz. Que tenga un esposo, una esposa realmente cristiano, que sea su apoyo, su ayuda. Que cuando te diga voy para la iglesia, él diga, sí, vámonos, vamos muchachos. Porque él es cristiano también. Y él ama a Dios. Cuando las escrituras hablan de no unáis en yugo desigual con los incrédulos, es un mandato, amado hermano. No se una con un impío. No se una con una impía. No se una. Va a estar pecando contra el Señor. Y la consecuencia es que sus hijos posiblemente no caminen con el Señor. Por el mal ejemplo, por el mal ejemplo suyo, porque usted pecó contra Dios, y el mal ejemplo de su esposo, o de su esposa, o de su novio, o de su novia. Si usted desea que su familia ande en el camino del Señor, desde el principio se debe de andar en el camino del Señor, desde el noviazgo. De ahí que las jóvenes que quieren casarse, recuerden que eso debe de hacerse en el Señor. Y si usted no tiene un papá o una mamá cristiana que le pueda ayudar, yo estoy aquí, completamente dispuesto. Tráigamelo, siéntese ahí, dígame. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Es usted cristiano? Sí, ¿cómo se llama su pastor? Deme el teléfono, venga. De una vez lo voy a llamar al pastor. ¿Quién es este caballero que está aquí requiriendo a una de mis ovejas? Porque mire, él quiere mucho. Esta es una de las siervas de la princesa del Señor. Y yo soy el sátrapa que cuida de las princesas del Señor. Yo soy el siervo del Señor que tengo que estar velando por los hijos de Dios. Ese es mi trabajo. ¿Qué usted desea? No, que yo quiero. Usted quiere mucho. ¿Usted trabaja? Debe su trabajo. ¿No usted trabaja? Sí, porque algunos hombres quieren casarse y quieren esto y quieren aquello, pero no trabajan. No trabajan. Viven dando vueltas, brincando de un lado para otro, o nunca tienen un trabajo seguro. Entonces, mire, aunque él sea lo que sea y la apariencia que tenga, y diga con su boca que es cristiano, sus hechos, si lo niegan, no es cristiano. El hombre cristiano no puede ser cristiano de la boca para afuera. No, yo digo que soy cristiano. Deja de ver tus hechos. Deja de preguntarle a tu pastor. A ver qué piensa tu pastor de ti. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Si queremos familias piadosas, los padres tienen que ser piadosos. Los padres tienen que ser piadosos. Y estar trabajando con sus hijos en la piedad. Tanto el padre como la madre son responsables de que sus hijos hagan también su devocional personal. Es decir, que tu hijo y tu hija deben de leer en la Biblia de forma personal. Además de un devocional familiar, también deben de tener un devocional personal.
nuestros hijos deben de poder leer la Biblia, ya cuando tengan una edad y sepan leer. Nuestros hijos deben de poder orar solos. Y nosotros preguntarle, ¿por dónde vamos? Estar atento a lo que está sucediendo. ¿Por dónde van tus hijos? La lectura de la Biblia. Lee tu hija, tu hijo, la Biblia, solo, en su devocional personal. ¿Sabes tú por dónde van ellos leyendo? Si tu niño es pequeño y no puede leer, tú eres responsable de leerle. Tú eres responsable de cantarle. Pero ya grandecito, tú tienes que comenzar a enseñarle, decirle, mire, a partir de hoy usted va a hacer el devocional cuando se levante o en la tarde, como usted lo determine con él. Usted solo va a leer la Biblia y va a orar por esto, por su necesidad, por la familia, por usted, los estudios. ¿Y por qué eso, amado hermano? Porque estamos promoviendo en nuestros hijos una relación personal con Dios. Y aunque ellos no sean creyentes, se aprende a temer a Dios con las Escrituras, con la obediencia a la palabra de Dios. Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en su corazón, es sabio, es bueno estar allí atento a ese lucero, prestar atención a los mandamientos del Señor. Y es interesante notar ese pasaje porque nos manda a estar atento a la palabra, a la verdad, hasta que la verdad brille en el corazón. Entonces, nosotros como padres tenemos que velar. Nuestros hijos están leyendo la Biblia, ellos, en un horario específico, están orando, ellos, en un horario específico, saben cantar. Nosotros somos los llamados por Dios a ejercitar esto en la vida de nuestros hijos, mis queridos hermanos. Y nosotros como padres estamos llamados en primer lugar a esta adoración al Señor. Como decíamos, en primer lugar, en la adoración pública, Dios nos llama a adorar juntos, uno. Segundo lugar, adoración familiar. Estamos llamados a adorar juntos como familia, padre y madre. Y si es la madre que está sola, madre con sus hijos. Si es el papá que está solo, padre con sus hijos. Y también estamos llamados a que nuestros hijos, ya los que saben leer, puedan leer su Biblia, ellos en un devocional personal, como nosotros lo hacemos. Yo leo mi Biblia de forma personal y oro de forma personal, pero también oro con mis hijos de noche, en el devocional familiar. Y yo le pregunto a mis hijos, ¿por dónde vamos la lectura? Y un día que otro digo, ¿vamos a hacer el devocional tú y yo juntos hoy? Y lo hago con ellos. Vamos a leer lo que tú estás leyendo. ¿Y qué tú entendiste de la palabra? ¿Qué tú has comprendido de la palabra? Entonces, amados hermanos, si nosotros queremos obedecer lo que aquí se nos dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Si nosotros vamos a cumplir ese llamado del Señor como padres, como abuelos, como tíos, según el llamado que Dios nos ha dado, a la autoridad que Dios nos ha llamado, nosotros tenemos que estar involucrados en esto. Tenemos que estar involucrados en esto. Si usted es negociante y sale tempranito y llega tarde, entonces el horario usted debe organizarlo con su familia. ¿Cuándo vamos a orar? Vamos a poner mi amor, con tu esposa, mi amor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué horario será más flexible? Trata de tener la cena lista cuando nos reunamos. Si usted no es comerciante, sino que depende de un negocio, de un trabajo, es empleado, organice su tiempo. Organice su tiempo. Porque usted trabaja hasta un horario. Procure que sus actividades
sus responsabilidades, esté involucrado también el devocional. Es decir, es su responsabilidad como padre guiar a sus hijos en el temor a Dios. Esa es su responsabilidad. Entonces, mire, póngalo en el horario. En el horario familiar está ese momento para orar juntos como familia, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Está ese momento. Que Dios nos permita, amados hermanos, obedecer al Señor, guardando su palabra y haciéndolo de manera práctica en nuestras familias. Bien, amados hermanos, vamos a concluir orando, dando gracias al Señor por este tiempo de escuela dominical y vamos a tener ahora un tiempo de receso y vamos entonces a continuar con nuestro culto a las 10:30 y recuerden que estamos tratando el tema de la adoración pública en nuestro culto a las 10:30. Vamos entonces a orar, oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros te damos gracias por tu amor y cuidado, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes como padres a instruir a nuestros hijos en tu temor, en tu palabra. Tú quieres que tengamos una relación de reverencia contigo, una relación como padre e hijo, una relación como siervo y Señor. Oh, ayúdanos a aprenderlo por medio de tu palabra, por medio de la adoración pública, por medio de la adoración privada. Nosotros rogamos que tú seas con nosotros y nos bendigas, Señor, en esta mañana. Bendice a cada familia aquí representada y ayúdanos a conocerte. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.